Liberales valientes, bienvenidos a un nuevo video. Periodista español, se rinde ante el cambio trascendental de Argentina, por el gobierno de Javier Milei y lo llama como, el nuevo faro de la libertad. Vamos a verlo. Milei, nuevo faro de la libertad en el mundo. Esta semana se ha cumplido un año desde la histórica victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las presidenciales argentinas. El 19 de noviembre del año 2023, un outsider, un economista y tertuliano, recién llegado a la política, ganaba al candidato oficialista del peronismo, Sergio Massa, por un amplio margen, con el 56% de los votos. Y esto ya marcó un hito en sí mismo, ya que por primera vez en la historia, un declarado libertario alcanzaba la presidencia de un país. Tras conocerse el resultado de las urnas, estas fueron las primeras palabras de Milei, después de que uno de los allí presentes, entre el entusiasmo y la incredulidad del público, le preguntara: ¿sos presidente, sí o no? ¿Sos presidente, sí o no? Parece que sí. Buenas noches a todos los que están aquí presentes, a los que están en la calle también festejando y sobre todo buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Pero su victoria fue tan solo el primero de otros hitos que vendrían después, ya que casi nadie confiaba entonces en que lograra revertir la dramática situación económica que vivía Argentina, tras recibir la peor herencia posible de la mano del peronismo. El país literalmente estaba hecho unos zorros, con un déficit público próximo al 15% del PIB, sin posibilidad de pagar su deuda pública, con una economía en recesión, una tasa de pobreza próxima al 50% de la población y, sobre todo, una inflación del 25% mensual, que avanzaba de cabeza hacia la hiperinflación, con tasas del, atención, 17.000% anual. El peor de los mundos posibles. Esto es lo que se encontró Milei cuando llegó a la presidencia de Argentina, un desastre absoluto, de dimensiones catastróficas, sin duda la peor herencia económica de la historia del país. Y a diferencia de lo que hacen la inmensa mayoría de políticos, Milei, que era perfectamente consciente de la situación y sabía muy bien cuál era la receta a aplicar, hizo justo lo que prometió en campaña, ni más ni menos. Arrancó la motosierra y empezó a liberalizar la economía para eliminar el déficit, acabar con la inflación e impulsar el crecimiento. Un año después, Argentina está saliendo del pozo de miseria y desesperanza que dejó tras de sí el socialismo peronista. Veamos. Lo primero que hizo Milei fue reducir como nunca el gasto público. Su prioridad era acabar con el déficit porque este y no otro era el origen de la inflación. El Estado argentino gastaba mucho más de lo que ingresaba, pero al mismo tiempo no se podía financiar en los mercados. Nadie le prestaba dinero porque no había garantía alguna de devolución. ¿Qué hacía entonces el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández? Pues monetizar deuda, es decir, imprimir billetes para seguir gastando a placer. El problema es que eso siempre acaba generando inflación. En consecuencia, había que acabar con el déficit. ¿Cómo? Pues Milei eliminó la mitad de los ministerios, despidió a 50.000 empleados públicos, acabó con la corrupción de la obra pública y eliminó subsidios y controles de precios. Como resultado de este histórico ajuste, lo que parecía imposible lo consiguió tan solo en un mes. Argentina empezó a registrar superávit fiscal en el mes de enero y desde entonces el Estado gasta menos de lo que ingresa. Es la primera vez que sucede esto en 123 años.
La eliminación del déficit permitió desenchufar la impresora de billetes del Banco Central y la inflación empezó a caer con fuerza, pasando del 25% mensual en diciembre del año 2023 al 2,7% el pasado mes de octubre. Esto ha permitido que los salarios reales, una vez descontada la inflación, empiecen a subir. Es decir, los argentinos ya están ganando poder adquisitivo. Como consecuencia, la pobreza, que llegó a situarse en el 57% a principios de año, ya está en el 46% y bajando. Y por si fuera poco, lo que ayer era una brutal recesión, hoy ya es crecimiento. La economía ha empezado a crecer con fuerza. Las primeras estimaciones avanzan que el PIB argentino aumentará entre un 5 y un 9% el próximo año. Argentina se recupera. Y se recupera con fuerza en forma de V. ¿Cómo es posible? La respuesta es sencilla: libertad económica. Es más, para tener un orden de magnitudes, las reformas que ya tenemos hechas con el DNU 7023 y con la ley bases, implica que hemos saltado 90 puestos en términos de libertad económica. Es decir, que hoy Argentina tiene instituciones que son parecidas a la de Alemania, Francia, Italia, y que obviamente nosotros queremos continuar y ya, digamos, obviamente que vamos a pasar los niveles de libertad económica que alcanzó, digamos, Irlanda en su mejor momento, y vamos a pasar los niveles de libertad económica de Australia, de Nueva Zelanda y de Suiza. Vamos a ser, sin lugar a dudas, el país más libre del mundo. Y eso implica que con lo que hemos hecho hoy estamos en un sendero que podemos duplicar o multiplicar por 2,5 veces nuestro PBI per cápita. Más libertad se traduce en más crecimiento, y el crecimiento trae consigo más riqueza y bienestar para la población. Milei le ha dado una vuelta de 180 grados a la economía argentina. Es decir, que en el año que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, vamos a terminar con menos inflación, vamos a terminar con menos pobres, con mejores salarios reales y además con un PBI más alto que el que teníamos de inicio. Y si lo mira en dólares, le puedo asegurar que los números son fenomenales, porque básicamente el dólar hoy está por debajo de los niveles que nosotros teníamos cuando asumimos. Entonces, la realidad es que, y todo esto, cuando usted toma mis niveles de popularidad y los niveles de aceptación del gobierno, hoy están por encima del momento en que asumimos. Y usted sabe que el momento de máxima popularidad es cuando asume. Por lo tanto, esto significa que lejos de quedarnos tranquilos con esto, vamos a ir por más reformas. Vamos a profundizar las reformas y le digo, no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. Y este es el mensaje que lanza Milei a los argentinos sobre el futuro de su país. Vamos a una Argentina que entró en el sendero más virtuoso de su historia. Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, porque hoy le sacamos varios cuerpos al gobierno de Menem. Entonces, lo que tengo para decirle a la gente es que apuesten por el país, porque esto no se vio nunca en la historia argentina y tampoco se vio en el mundo. Hoy todo el mundo nos manifiesta admiración. Entonces, ¿qué es lo que tengo para decirle? Mire, no sé cómo va a ser el futuro, pero lo único que les puedo afirmar es que va a ser muchísimo mejor, porque estamos haciendo grande la Argentina nuevamente. Este es un gobierno MAGA. Make Argentina Great Again. Pero ojo, atención, porque los objetivos de Milei van mucho más allá de la economía. La batalla más importante no es la económica, sino la batalla de las ideas. El socialismo fracasó estrepitosamente siempre y en todo lugar, pero sigue muy vivo. En la ideología de género, la cultura de la cancelación, el ecologismo, el indigenismo y tantas otras materias. Es lo que se conoce como wokismo, el socialismo del siglo XXI, y por eso mismo hay que combatirlo en todos los frentes. Agustín Laje, director de la Fundación Faro, impulsada por Milei para dar la batalla cultural.
es que la batalla cultural no puede reducirse a temas meramente económicos. Los temas económicos, por supuesto, son muy importantes, pero no agotan el asunto de la batalla cultural. Recordemos que los enemigos de la libertad se aferraron al paradigma de la batalla cultural precisamente cuando perdieron la disputa de las ideas y de la realidad económica. El marxismo clásico, tremendamente economicista, fue derrotado en la Guerra Fría y sin embargo la izquierda se reconvertió abocándose a temas culturales como el feminismo, la ideología de género, el indigenismo, el ambientalismo radical, el nuevo racismo invertido, etc. Todas estas luchas ideológicas hoy toman el nombre de wokeismo. Les suena el término, es bastante nuevo, lo woke, lo woke. ¿Qué es el wokeismo? El wokeismo es el desquicio de la dialéctica opresor-oprimido. La idea de que el mundo está dividido en opresores y oprimidos, tan explotada por el marxismo clásico en el terreno económico, fue introducido en todas las relaciones sociales, en todas las dimensiones, tanto sociales como individuales de la vida humana, se introdujo una forma de relación opresores-oprimidos para sacar de ello partida política. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de dividir y enfrentar a la sociedad entre ricos y pobres, hombres y mujeres, naturaleza y seres humanos, blancos y negros, ateos y cristianos? Todas estas dialécticas opresor y oprimido que antes solo funcionaban en el marco de la diferencia ricos y pobres fueron introducidas en la sociedad para lograr varias cosas. En primer lugar, distraernos de la verdadera relación política de opresión que es la del Estado respecto del pueblo. Porque teníamos que empezar a ver si papá era un opresor porque era un machista, si el vecino era un opresor porque era heterosexual, si el maestro era un opresor porque era cristiano y así sucesivamente. El conflicto político se introdujo en escuelas, universidades, iglesias, empresas, familias, vecindarios, clubes, asociaciones, lo inundó todo. Y adivinen quiénes aparecieron como los salvadores. Pues los políticos y el Estado. Para resolver los problemas de la opresión se necesitan cada vez más políticos y cada vez más Estado. Bingo para la izquierda, una reconversión digna de sacarse el sombrero. Llevaron la misma dialéctica que en el siglo XX les fracasó en el terreno de las clases al terreno de la cultura. Y a eso le bautizaron también batalla cultural. Por eso hay que dar la batalla de las ideas en todos los frentes, porque la batalla que no se da se pierde. Tan sencillo como eso. Milei no solo dio la batalla de las ideas en Argentina y la ganó, consiguiendo la presidencia, sino que ahora también la lidera a nivel internacional, tal y como en su día hicieron otros grandes referentes de la libertad, como el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, o la primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher. Por eso Argentina abandonó la cumbre del clima o se desmarcó de las medidas liberticidas acordadas esta misma semana por los gobiernos del G20. Milei defiende la libertad sin complejos, de frente, con convicción, contra viento y marea, incluyendo la prensa corrupta y mentirosa. Nunca nadie en Argentina luchó contra la corrupción de la manera que lo hemos hecho nosotros. Es más, le paso a algo que es profundamente corrupto y es una de mis grandes peleas. Es la corrupción de los medios de comunicación. Es decir, le quité la pauta oficial. Por eso usted va a ver que a pesar de que nosotros generamos noticias maravillosas todas las semanas, en gran cantidad, los medios de comunicación hablan pestes. Es decir, ellos reclaman tener el monopolio del micrófono. Es decir, ellos quieren mentir, calumniar, injuriar, ensuciar, decir cualquier aberración y pretenden que ni siquiera les conteste. Por eso gran parte del periodismo en Argentina odia la red X
Y por eso nosotros los liberales libertarios amamos la red X, porque todos podemos decir lo que queremos. Sin embargo, digamos, estos supuestos periodistas que defienden la libertad de expresión, en realidad lo que quieren es que se censuren las ideas que a ellos no les gusta. Y claro, porque son de izquierda, porque son woks, porque no pueden soportar la competencia, porque si tuvieran que ir a pelear cara a cara, mano a mano, en un terreno nivelado por las ideas, ellos perderían, porque ellos fueron un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además no hay que olvidarse que esos asesinos llamados socialistas mataron a 150 millones de seres humanos. Argentina es el nuevo faro para los amantes de la libertad. Mi punto es que la Argentina puede y debe ser un faro del mundo, un faro de faros, inclusive ahora que los vientos de la libertad también soplan en el norte, porque el mundo ha sido sumergido en una oscuridad profunda y exige a gritos ser iluminado. Y Milei es su máximo exponente, entre otras cosas porque Milei está dispuesto incluso a dar su vida en esta particular batalla. ¿Qué sentido tiene la vida si no es en libertad? Es decir, ¿qué sentido tiene vivir sin pelear por sus valores? Si yo estoy dispuesto a dar la vida por mis valores, o sea, ¿qué sentido tiene vivir sin libertad? Y si no hay libertad plena, yo voy a estar peleando y voy a estar peleando adelante. Es decir, es una causa, digamos que... Digo, ¿qué sentido? Digamos, yo voy a morir con las botas puestas, o sea, yo no me voy a resignar a vivir de otra manera que no sea, digamos, en libertad. Y voy a pelear todo lo que tenga que pelear. Al menos esa es mi forma. Por lo tanto, digo, ¿de qué sirve estar vivo encerrado? ¿De qué sirve estar vivo sin ser libre? No sirve de nada. Hay esperanza. Milei es economista, sí, y también un gran divulgador. Milei es presidente de Argentina y está sacando a su país de la miseria. Pero sobre todo, lo más importante es que Milei ya es el nuevo faro de la libertad en el mundo.